Tiempo de mirar al análisis a esta hora de la mañana. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, fotografía con la que empezar la mañana mirando a lo que está siendo el tiempo real de los mercados. No sé si empezar con lo que está siendo el protagonismo de Bitcoin o por dónde quieres. Bueno, podemos ir a Bitcoin, no habría problema, porque es lo que comentas tú, ¿no, Eva? Es decir, hay semanas que hay muy poco, hay semanas que hay mucho, y hay semanas como esta, que es un mix, ¿no? Que venimos de esos datos de inflación que eran pues un poquito así. Sí que es verdad que, bueno, lo vamos a comentar luego, pero Yendo principalmente a Bitcoin, vemos que lo está haciendo bastante bien, que está recuperando bastante terreno. Y claro, todo esto llama la atención porque en su día, creo que aquí en pantalla de hecho estamos viendo también anteriores casos en los cuales se había anunciado algo que generaba tanto, digamos, optimismo, expectativa por parte del inversor, pero que acababa teniendo, digamos, un resultado justamente opuesto, porque acababa el mercado cayendo. Cuando se anunció justamente la aprobación de lo que era el ETF al contado de Bitcoin, no tuvimos un gran rendimiento, no vimos de hecho una gran subida. Ahora lo está empezando a revertir y me gustaría enseñar esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Este es el índice de miedo y codicia, pero del mercado cripto, no el tradicional. Y de hecho el punto en el que está ahora es el punto o de los puntos más altos en coincidencia justamente cuando Bitcoin llegó a marcar máximos. Por lo tanto, tampoco es ninguna señal de alerta como tal. O sea, recordemos que al final cuando algo tiende a extender muchas subidas, siempre hay ese tipo de indicadores que acaban reflejando colateralmente lo que subyace del mercado, punto. O sea, no le daría mucho más tema que eso, ¿no? Pero de momento muy buen tono. Podríamos estar entrando nuevamente en esa expectativa del halving del que tanto están hablando de cara a este año. Ya venimos de limpiar ese efecto hype por la aprobación del ETF, así que todo de momento bien. Estamos viendo también muchas entradas en ETF de Bitcoin al contado y de momento un buen tono que ya sí que empieza a reflejar poco a poco probablemente lo que el participante medio esperaba hace cuestión de pues un par de meses, ¿no? Básicamente. Mercado de criptomonedas y antes de pasar a mirar a los índices, vamos a parar, si te parece, por ese mercado de divisas, ese euro dólar, tratando de levantar cabeza el euro frente a la fortaleza del dólar. ¿Cómo ves al par? Bueno, ya venimos de zonas un pelín debilitadas, ¿eh? O sea, eurodólar tuvo su día, sobre todo el euro, ¿no? Hablando de eurodólar en la divisa base del cruce, tuvo su protagonismo, digamos, cuando pues evidentemente se volvió a equilibrar la política monetaria en Europa frente a la de Estados Unidos. Más allá de eso, sí que es verdad que ahora mismo incluso el mercado está probablemente estimando de que el recorte llegue antes en Europa que en Estados Unidos. Esto es curioso, porque el que primero empezó a subir tipos fue Estados Unidos. Entonces la estimación era de que primero también iría a Estados Unidos en el recorte y luego lo seguiría Europa. Pero la expectativa que está viendo ahora es justamente la contraria. Y el motivo es básicamente la macro. Es la foto macro que hay en Europa y es la foto macro contraria que hay en Estados Unidos. En Europa digamos, una contracción mucho más notoria que en Estados Unidos, inflada por esteroides en términos de políticas fiscales, eso está clarísimo, pero se acaba reflejando en el gráfico y por eso estamos viendo últimamente tendencias bajistas en eurodólar. Más allá de eso, habría que seguir viendo evolución de datos de inflación, a partir de ahí, nuevamente, expectativa de recorte de tipos en Europa y que la tendencia a la baja pueda llegar a continuar. Algo que cambiaría esto sería justamente un pivote en el sentimiento del mercado, pero lo tiene que propiciar la macro. Si no lo propicia la macro, pues seguimos un poco con la foto actual, que es neutra, porque no estamos en esos tiempos de haber perdido la paridad ni nada por el estilo. Es algo de equilibrio en el medio plazo, básicamente. Uno de los efectos que ha tenido esta semana ha sido el dato de inflación en Estados Unidos. Golpeaba al S&P 500 cuando había alcanzado los 5.000, los perdía, ha vuelto a ellos. ¿Cómo ves a ese índice del mercado americano? Bueno, yo creo que aquí es muy conveniente recordar, Eva, lo que decía ayer un miembro de la FED, ¿no? Que no se preocupe la gente que la FED mira más el PCE que el IPC, ¿no? Y además teniendo en cuenta ese factor semiestacional de enero, que hay muchos aumentos en las cuotas, muchos aumentos en el healthcare. Hablaban de que el índice de alquileres de vivienda también había repuntado, y lo cual era un poquito sorpresivo, pero Nomura hacía referencia en un paper a que más bien eso se llegó a presentar en ciudades algo más volátiles. Es decir, no era una medida tan sólida. Bueno, eso por un lado. Luego salen a decirte que la FED mira más bien el PCE y que veremos cuando quitemos el efecto enero qué es lo que ocurre, y al final lo que estamos viendo es que nuevamente el sector tecnológico empieza a tirar, empieza a recuperar y con ello el índice. O sea, ¿en qué quedaría todo esto? Estamos viendo en pantalla
el SP500 al contado, inicia al contado. ¿En qué queda todo esto? En una simple corrección dentro de una tendencia alcista que no nos hace, de momento, perder el tono general. Ha servido para tener una corrección, digamos, dentro de esa subida tan vertical que ya llevábamos y que era necesario sanear. Ahora bien, seguimos en términos generales en una estructura muy vertical. Pero bueno, ahí veremos cómo va avanzando en pleno año electoral con lo que decíamos, con tanta inyección de políticas fiscales, pues al final creo que es relativamente normal que el mercado esté reflejando esto, sobre todo porque la amplitud, esto es algo bueno, empieza poco a poco a mejorar. Esto es el Russell 2000 peleando en la parte alta de esa lateralidad que lleva estancado mucho tiempo. Este es el RSP, el ETF del SP500 con igualdad de peso en compañías. De momento no está perdiendo estructuras alcistas, lo cual es bueno. O sea, si aguantamos todo esto y el fondo de mercado mejora, la inflación pasa a segundo plano porque los earnings también lo están haciendo muy bien y eso, pues evidentemente, se refleja en el mercado al final del día. Sí, saltamos del mercado americano y cruzamos, llegamos aquí a esta mañana entre los protagonistas el mercado británico, con ese FTSE, el mercado que ha atendido sobre todo ese dato de recesión técnica. Exacto, es que fíjate qué curioso, ahora está muy de moda llamarle recesión técnica, creo que fue Powell el que bautizó este término cuando intentaban nuevamente intentar aminorar el miedo del mercado, decían, no, tranquilos, recesión técnica, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, y yo creo que esto es el FTSE 100, el futuro del FTSE 100, y vemos que está muy comprimido, y la gente dirá, ¿por qué no se desploma ante un dato de una recesión técnica? Bueno, yo creo que lo explica es un poco el cuadro general de toda la macro de Reino Unido. Aquí la cosa no va solamente de una variación negativa del PIB, que también está negativo, obviamente. Yo apuntaría sobre todo al nivel de desempleo. El nivel de desempleo, como estamos viendo en pantalla, no sobrepasa cotas alarmantes. Entonces, eso es lo que ayuda un poco al fondo de mercado en cuanto a Reino Unido, ¿no? Y si evidentemente prestamos atención a lo que es la foto del IPC, ok, es una segunda variación negativa, pero ¿cuánto de negativa? ¿Como la de enero 2021? No, ¿verdad? Es 0,3. Bueno, de momento el mercado aguarda eso, tiene una inflación que esto no es muy bueno porque se estanca en el 4 y esto sí que puede traer problemas, pero como decimos, si el desempleo no aumenta demasiado, se aguanta un poco el fondo de mercado y de momento estamos viendo que el FTSE no responde tan fuerte en caídas, algo completamente normal. Recordemos que por ponderación es normal que tampoco haya tanto desplome y lo que decimos, ese soporte, ese aguante del fondo de la macro en términos de desempleo que está haciendo que al final esta figura que estamos viendo en pantalla, gráfico diario, comprima pero no expanda a la baja, ¿no? Que es lo que se podría llegar a haber esperado ante un dato así, básicamente. Y antes de terminar, Franco, si te parece, el que está ausente pero siempre muy presente es el mercado de China, cerrado con las festividades del Año Nuevo Lunar, mirando a China. Pues China, sí, de hecho creo que la última vez, Eva, también habíamos estado hablando de China y hoy la mayoría nos hemos levantado con una noticia muy, no sé cómo catalogarla, le diría, no sé, de confirmación probablemente, cuando veíamos en dataroma.com que Michael Burry estaba, de hecho, incrementando posiciones, ¿no? En Alibaba y en JD. Además, no es que añada poquito, es que añade bastante, como estamos viendo justamente en pantalla. Yo creo que esto acaba de ser probablemente un catalizador muy importante del cual ya veníamos hablando la última vez. Recordemos las políticas gubernamentales que se están intentando implementar para que el mercado de valores no se hunda todavía más. Primero, está muy infravalorado, está llegando a niveles de suelo macro muy, muy importantes. Importante también prohibición de cortos, que ya hemos hablado de eso, el debate que genera, inyección en compra de ETFs que están en máximos por parte del gobierno y ahora reducción de coeficiente de reservas por parte de la banca para facilitar nuevamente la demanda y alimentar nuevamente con esteroides a esa demanda. Pero claro, Michael Burry se sube al carro, estamos en soportes tendenciales, podemos llegar a ver qué ocurre el lunes cuando abra el mercado y de ahí en adelante, porque esta semana, como bien has dicho Eva, toda la semana de festivos y sobre todo creo que es lo más importante recalcar esto. Aunque tengamos todos estos motivos que puedan hacer subir a la renta variable china, no son motivos orgánicos, no sé si me explico, pero eso no quita de que el mercado pueda reaccionar subiendo igualmente, sea orgánico o no orgánico. Ese es el ejemplo de Estados Unidos, inflados a deuda, a políticas fiscales en un año electoral, pues ahí lo ves, sube. Entonces, ¿qué vas a ir en contra de eso? No. ¿Es orgánico? No. ¿Vas a ir en contra? Tampoco, ¿no? Entonces estaríamos justamente con el radar, ahora más que nunca, con el foco puesto en China también, ¿no? Pues Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, a vosotros.